se hace la ejecución y ajuste. Y otra vez y se hace y se hace. Eso se llama planificación estratégica. Entonces, una vez que hacemos eso, nos hemos tratado de la planificación estratégica de cómo convertir a Montero en un municipio productivo para que tienda a ser un municipio estrella, capte fondos de recursos de cooperación internacional del Fondo de Cambio Climático de las Naciones Unidas y también capte fondos nacionales y de las empresas privadas que están en Montero y que pueden venir a Montero. Cómo sacar la posibilidad de que Montero deje solo de depender de sus recursos pequeños que tiene de coparticipación tributaria y de IDH, sino que crezca como uno de los municipios que tiene mayores potencialidades en Santa Cruz y en el país. Sí, es muy interesante porque fíjese que el PTDI ahora es lo que antes era el PDM, el Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Uso de Suelo y el catastro, tanto urbano como rural, ya es una sola herramienta, se llama Plan de Gestión Territorial con Desarrollo Integral, ese es su nombre más o menos, y tiene su plan estratégico, pero también tiene que el requisito tiene que ser altamente participativo. La sociedad civil, los sectores tienen que participar en él por la concordancia civil-gobierno municipal, y la otra concordancia es gobierno municipal y gobierno nacional con el órgano rector que es el Ministerio de Planificación. Expectativa, ojalá que hayan escuchado con atención, de que la Carta Orgánica Municipal de Montero no puede esperar ni un solo día más, es algo que la necesita y la necesita el municipio. Y les he dicho de que deberían aprovechar de hacer su Carta Orgánica, el PTDI y el PI, las tres herramientas en uno. El primero que se va a aprobar por la temporalidad es el PTDI, el segundo debería ser el PI y finalmente la Carta Orgánica para remitirla a control constitucional. Con esas tres herramientas el municipio de Montero se puede convertir en un municipio productivo con su ley de desarrollo productivo y su ley de relacionamiento internacional.